de incorporación del académico de número de la Academia Browniana, ingeniero Carlos Bertanesian. Tal vez, si los andariegos personajes que protagonizaron la gran hazaña de revolucionar la percepción de las imágenes en el Río de la Plata al concluir la primera mitad del siglo XIX, hubiesen vivido los difíciles momentos que nos toca transitar, hubieran dedicado más tiempo a estudiar los modernos sistemas de comunicación visual de que gozamos que a buscar afanosamente los medios para acabar con el letal virus que aflige a la humanidad. Estaban acostumbrados, como casi todos sus contemporáneos, a la incomodidad y las enfermedades, a los caminos infectados de alimañas y perros cimarrones, al mar embravecido y a las acechanzas selváticas que estaban por doquier. Hoy, un experto reconocido internacionalmente, el ingeniero Carlos Bertanesian, nos hablará de aquellos hombres y de sus obras, particularizando su exposición en el tema de la plata al bronce, el almirante Brown y sus daguerrotipos. Antes de proseguir, cabe puntualizar que el sitio académico que ocupará nuestro colega recuerda a Juan Gómez, fotógrafo, historiador, documentalista y divulgador de nuestra cultura visual, que entre sus múltiples actividades se destacó por su interés por las cosas del mar. Carlos Bertanesian es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad de Buenos Aires, es investigador de los inicios de la fotografía en el Río de la Plata, acerca de Daguerre y sus primeras publicaciones y sobre las primeras crónicas de la difusión del invento a nivel mundial. Además, es coleccionista de las fotografías realizadas por las primeras técnicas de la fotografía, daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos, y experto en holografía. Es miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, miembro del directorio de Daguerrean Society de Estados Unidos y benefactor de la Maison Daguerre. Ha participado en diversos cursos en el Foto Club Buenos Aires, en la Escuela de Fotografía Creativa Boston, el Display Holography Workshop 1 y 2, Lake Forest College, Estados Unidos, en los workshops de técnica del daguerrotipo dictado por Mike Robertson en Canadá, etc. También ha intervenido en exposiciones fotográficas de nivel internacional en museos de Europa y los Estados Unidos, y ha dictado múltiples conferencias sobre los temas de su especialidad. Imposible sería señalar en pocos minutos la calidad de trabajos publicados por el ingeniero Bertanesian en libros, revistas especializadas, órganos de divulgación, etc. Pero vale la pena mencionar su extraordinario volumen Juan Manuel de Rosas, El retrato imposible, imagen y poder en el Río de la Plata, declarado de interés cultural por la Academia Nacional de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura de la Nación. Conviene reproducir lo que dijo de esta obra al presentarla el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. La calidad, bueno, hay que leerlo, pero la calidad supera todavía la cantidad, porque además su autor casi diría que incitó a la Academia, que le otorgó el sello de interés cultural. La Academia no lo hizo nunca para trabajos que se producen fuera de su órbita o de sus integrantes. En este caso, es una excepción bienvenida. Carlos Bertanesian continúa, es investigador, coleccionista de fotos antiguas, referentes del tema del daguerrotipo. El amigo Roberto, justamente, resume esta edición excepcional, gigantesca, casi milagrosa, si se piensa que la concretó una sola persona. Dice él, es un libro escrito desde la pasión. Tiene razón. Y yo le agregaría que es una pasión que lo llevó a derrochar entusiasmo, a sorprenderse con los hallazgos, a distraer tiempo, abundar en diagonales y consumir recursos, pero siempre guiado por una conducta de investigador racional, objetivo, en el dato y obediente a la evidencia. Por eso su pasión ha logrado conquistar al objeto deseado que ahora lo entrega a la consideración de los demás.
como un padre que entrega a su hijo, maduro ya, para que enriquezca el camino trazado con nuevos horizontes. Tales manifestaciones, parte de un especialista de tanta autoridad, me inhiben de agregar otras. No puedo dejar de mencionar otros dos trabajos muy valiosos. Primero, daguerrotipos de la Argentina, 1843-1844, El Almirante Brown y otros retratos de John Eliot, publicado en 2009 y reeditado hace pocos meses, y el capítulo respectivo del libro Miniaturas, daguerrotipos, muebles de guardar, contadores y escribanías, colecciones del Museo Histórico Nacional, Asociación de Amigos del Museo Histórico, aparecido en 2019. Sin más, al felicitarlo por su incorporación en nuestra academia y decirles que estamos honrados por ello, dejo al ingeniero Bertanesian el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, doctor Miguel Ángel de Marco. Gracias a todos los colegas que me acompañan, a familiares, amigos. Es para mí un honor doble y una alegría doble incorporarme públicamente a esta entidad. En primer lugar, porque lo hago en el sitial de homenaje al amigo Juan Gómez. Y en segundo, porque la academia lleva el nombre del prócer que marcó el rumbo de mis trabajos desde hace más de un cuarto de siglo. En una brevísima reseña, debo decir que Juan Gómez fue un incansable fotógrafo, documentalista, historiador y el máximo divulgador de la historia de la fotografía en nuestro país. Su personal interés en regiones muy caras a nuestra soberanía nacional, como la Antártida, Islas Malvinas, Patagonia y Tierra del Fuego, lo posicionan como pionero en los registros fotográficos de la vida y las costumbres de la región. Fue miembro fundador de numerosas entidades destinadas al avance y a la difusión del arte y a la historia de la fotografía en nuestro país. A comienzos de los años 70 fue invitado por la Armada para documentar la Antártida Argentina en el área Bahía Aguirre, trabajo que concluyó con la creación de Rumbo 180, un audiovisual sobre la actividad de los marinos en el continente blanco. Continuó luego con la documentación de Tierra del Fuego e Islas Malvinas, a las que realizó 6 viajes con una beca de la Fuerza Armada Argentina. En 1973 presentó en Puerto Argentino la primera exposición de fotografías en las islas ocupadas. Su libro, publicado en 1986, La fotografía en la Argentina, su historia y evolución del siglo XIX, es la piedra fundacional de la especialidad y una fuente ineludible para los interesados en la historia visual de nuestro país. Como entrañable amigo y maestro, fue y sigue siendo siempre mi referente, el número 1, como solíamos bromear, tanto por su honestidad intelectual, su pasión por las imágenes, como por su inagotable curiosidad de saber y documentarlo todo de manera minuciosa y exhaustiva. Quisiera compartir pantalla para mostrar, para los que no lo conocen, a Juan Gómez. Ahí se lo ve en dos situaciones en su archivo, que más de uno de ustedes se identificará con el espacio, al estilo de una cueva, llena de libros y documentos y papeles. Y en la segunda tiene un archivo de más de 4.000 fichas de todos los fotógrafos del siglo XX, que lamentablemente no pudo concretar como la segunda parte de su libro. Pero quería que lo conocieran porque me pareció importante saber de quién es el sitial al que honramos con en mi caso, con esta nominación. Siento una obligación personal de mencionar que, si bien mi carrera ha sido universitaria, no poseo los títulos que comúnmente conceden acceso a esta distinción promovida por el presidente de la Academia. Quizá mis avales sean, por un lado, un fuerte interés por las imágenes y por otro, la pulsión por coleccionar las más tempranas fotografías de la historia, los daguerrotipos. Me siento así honrado por sumarme a tan distinguidos académicos de quienes, estoy seguro, aprenderé sobre disciplinas que me ayudarán en mis propias indagaciones. Se ha dicho que todos los amantes del daguerrotipo son seres encantados. Ese poder de encantamiento de los retratos de los primeros argentinos frente a una cámara surge de saber que nada de lo que muestran
fue un producto de la mera casualidad, de que no existen las denominadas instantáneas, sino que por el contrario representan una construcción deliberada destinada a trascender. Trascender al modelo, trascender al artista, trascender incluso a los descendientes por generaciones hasta nuestros días. Es de esa misteriosa presencia póstuma que surge la necesidad de indagarlos, ya que se presentan como verdaderos arcanos, mensajes ocultos que llaman a ser descubiertos, comprendidos para integrarse a nuestra cultura visual y a nuestra memoria colectiva. Si bien la daguerrotipia es la primera técnica fotográfica, no puede considerarse primitiva. Obtiene una pieza única, sí, pero es una pieza de gran sofisticación. El daguerrotipo tiene así una jerarquía superior al resto de las fotografías. Si a esta consideración casi ontológica le sumamos el hecho de que a su arribo, a los años 40, la Argentina no estaba totalmente integrada como nación, comprenderemos que estamos frente a los semblantes de los hacedores de la patria. San Martín, Brown, Mariquita, Urquiza, Mitre, Sarmiento, para nombrar solo unos pocos. De todo esto deriva su altísimo valor iconográfico, cultural e histórico. En el espejo daguerreano confluye nuestra mirada con la mirada de esa primera sociedad de argentinos, y es así que ese pasado fundacional vuelve a palpitar en el presente. Todo interesado por los daguerrotipos se transforma casi naturalmente en estudioso de la historia. Por décadas me aboqué a conformar una colección representativa del Río de la Plata. Este fue el foco principal, darle una impronta local y relevante. Sin embargo, fue justamente el almirante Brown quien me marcó el rumbo de una nueva afición, la de indagar narrativas, de perseguir esos universos de sentidos que ocultan las imágenes, de escribir su historia o de inscribirlas en la historia, como fuente de información ya no solo visual, sino también cultural, política y social. De esa primera búsqueda surgió un libro que se presentó en el Instituto Nacional Browniano bajo la presidencia del capitán Jorge Vergallo, quien me honró con el prólogo y es hoy colega académico en esta institución y me acompaña hoy. Ofreceré un breve recorrido por la iconografía fotográfica del almirante para visualizar la manera en que el prócer fue incorporando el nuevo medio a su vida familiar y pública, de entender cómo estos retratos, en su totalidad daguerreanos, fueron aprovechados para crear un sinnúmero de versiones derivados de la fidelidad fotográfica, y lograr así perpetuarlo en imagen como uno de los padres de la patria y máximo héroe naval de la nación. Este es el título de la ponencia, y quisiera empezar con un viaje al Buenos Aires de esa época, de la etapa del daguerrotipo. Si bien este es un daguerrotipo de la década de principios de la década de 1850, muestra el fuerte de Buenos Aires y permite ver ahí el murallón, ver los buques anclados en la rada. Esta situación se asemeja a las muchas veces que el almirante llegó a puerto y fue recibido por la ciudad. Sí, estoy compartiendo. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Hola? Sí, se ve. Sí, se ve muy bien. Perdón. Sí, perfecto. El almirante estuvo 13 meses embarcado, desde el 19 de junio de 1843, cumpliendo con el bloqueo de la costa de la Banda Oriental y Montevideo, hasta el viernes 28 de junio del año siguiente. El British Packet del día siguiente justamente decía que cuando desembarcó, que se había reunido una cantidad de personas en el desembarcadero, y estamos muy contentos de verlo, dice, que parece de muy buena salud y aún más grueso que la última vez que lo vimos. O sea, había engordado en el viaje, en la estadía a bordo. Al mismo tiempo, un año antes había llegado al Río de la Plata la novedad de la daguerrotipia comercial. Este es un fotógrafo que lo podemos asociar al aspecto que pudo tener John Elliot, que fue el primero que abrió galería comercial con éxito. Se presentaba así ante el almirante o a cualquier otro que posara frente a él.
En la mano tiene la tapa del lente, porque no había obturador. Para disparar la cámara en ese momento había que destapar el lente. Y está mirando a su modelo y esperando que concluya el tiempo de exposición. Otro elemento infaltable en esta época era el sujetacabezas, apoyacabezas, que en realidad no era algo que restringía el movimiento, sino que permitía ubicarse y saber cuál era la pose que había que conservar. Siempre se ha generado una serie de malos entendidos con este aparato que siempre estaba presente, hasta fin de siglo se siguió utilizando. Por lo general no está a la vista, pero a veces uno tiene la pauta de que está ahí por detrás. Esta es la vista exterior de un estudio fotográfico de la época, y este sería el interior, para que se den una idea de cómo era la situación. Por detrás se ven los dos sujetacabezas. El fotógrafo, el artista, el daguerrotipista, tiene la tapa del lente en la mano y el reloj, está tomando el tiempo. La cámara está inclinada en esa base articulada para poder enfocar bien a los modelos. Se ve la manera en que accedían a la luz y cómo la dirigían hacia los modelos a través de ese reflector. Por detrás está el telón de fondo, que muchas veces estaba pintado. Elliot usó uno liso en la década del año 43, y el año siguiente incorporó un telón pintado, que ya vamos a ver cómo. Y por último había un muestrario. Toda galería daguerriana tenía un muestrario donde el que venía a hacerse un retrato podía elegir la pose, podía elegir el tamaño, podía elegir el estuche, podía elegir la manera en que quería, que quería que fuera coloreado o no. O sea, el muestrario era la exhibición de muestras era casi una obligación dentro del estudio para poder mostrar el trabajo y dar crédito de lo que se sabía hacer. Este es el Buenos Aires de ese momento. Si bien esta foto es posterior, básicamente el aspecto es el mismo. Elliot se había ubicado en la Recoba Nueva, en Los Altos, en el primer piso, quiere decir, ahí estaba en la planta baja, a nivel de la Plaza de la Victoria, había tiendas de todo tipo, y en Los Altos por lo general eran cuentapropistas, abogados, empresas de mercantes, y ahí aproximadamente a esa altura estaba el estudio de Elliot, en el número 56 en el año 43, y al año siguiente pasó al número 106. Acá se ve un poco mejor, si bien de vuelta la foto es más tardía, nos da una pauta de cómo era la pequeña galería que tenía el artista. Este es un estuche en el que el almirante Brown y su mujer Elizabeth Chitty están contenidos en el Museo Naval de Tigre, Museo Naval de la Nación. Y lo primero que surge, o que me surge, es que este estuche no es original de esta obra, es mucho más tardío, y ahora vamos a ver cómo. Pero este daguerrotipo es el más temprano que se conoce del almirante Brown, y además es uno de los más tempranos que se conocen de la Argentina por el hecho de haber sido tomado justamente por el primer daguerrotipista. Cuando pasó por mis manos este daguerrotipo, por una instancia que contaré al final, siempre me intrigó la columna pintada, el hecho de que él posaran de esa manera. Él, si bien está de uniforme, tiene la chaqueta abierta, están unidos en paridad hacia la cámara, no hay una jerarquía entre ellos, los dos miran la cámara, están sentados juntos. Resulta que el momento era oportuno, cumplían 35 años de casados, y esta información me fue confirmada por los descendientes. Está una descendiente escuchando la charla, así que sabe bien de lo que hablo. Ellos me contaron en su momento que cuando llegó el primer daguerrotipista, el primer fotógrafo, me dijeron ellos, a la Argentina, se fueron a retratar para celebrar sus 35 años de casado. Ella con 57 años, él de 67, el 29 de julio de 1844 cumplían 35 años. Pero no termina ahí, porque en realidad el daguerrotipo es una imagen especular, es como la imagen del espejo, hay que invertirla para entender cómo se veían ellos realmente o cómo se presentaron frente al fotógrafo. Y lo interesante para aquellos que no han visto alguna vez un daguerrotipo, este es un estuche parecido al que debió contener el daguerrotipo de Brown. Es del mismo daguerrotipista, y lo muestro para que se vea el efecto de
el espejo, cuando uno cambia el ángulo, enseguida se transforma en negativo y positivo, y uno se ve reflejado en la imagen del daguerrotipo. Por eso yo hablaba de ese intercambio de miradas en el espejo del daguerrotipo. Al darlo vuelta, estamos viendo que la luz le entra por el lado izquierdo, por lo tanto la pareja está posando contra el Río de la Plata, hacia el este, y se puede ver sobre su chaqueta, podemos ver la insignia federal, Federación o Muerte, lo que marca que está en pleno gobierno rosista y al mando de la escuadra. Otro dato que surge de la placa, al pasar por mis manos lo pude limpiar, restaurar y volver a sellar, se ve la marca de platero, es como si fuera el Christoffel que figura en los cubiertos, en este caso es Scovilles, y esta es una marca de platero que pertenece a la década del 40, ya en la década del 50 cambia esta marca, es otra pauta más que permite fecharlo casi de manera certera. En los análisis que me interesan sobre estas imágenes, yo voy a hacer brevemente un recorrido de las cosas que miro y que trato de encontrar. Ahí se ve que tienen los brazos entrelazados y las manos estrechadas, están mostrando unión, están celebrando el matrimonio. Es una imagen privada, pero este es un detalle que pasó por 150, 60, 70 años desapercibido, y que él sostiene el anillo de compromiso y de casado, y que están volviendo a actuar la ceremonia matrimonial frente a la cámara. Por eso todo lo que sucede, que comenté al principio, todo lo que sucede en una imagen daguerreana es deliberado, y hay un mensaje que hay que tratar de entender, y hasta no encontrar ese anillo y no confirmar de qué se trataba todo esto con la familia, este daguerrotipo no pasaba a ser más que un retrato de pareja sin mayor información. Esa columna de fondo marca el estudio que hizo la toma, el de Elliot, y el estuche por encima. Las tres piezas estas que están en mi colección corresponden a la misma época, y por eso decía que el estuche de Brown debió ser algo parecido a este, más sencillo, sin tanto decoración y sin tanto... mucho más sencillo como se ven en estos tres ejemplares. Una imagen que siempre me confundió, que se publicó en reiteradas oportunidades como otro daguerrotipo de Brown, no es más que el mismo daguerrotipo retratado él solo. Se confirman por todos los detalles, las pequeñas cosas que uno puede observar, y esta está en el Museo de Luján, y se puede observar que fue retocada por el fotógrafo para aislarlo de su mujer y tomar el retrato del prócer en forma individual, pero en realidad es el mismo retrato de la pareja de Brown de 1844. Brown se retrató también en Londres, en su viaje del año 47. Este es un daguerrotipo cuyo paradero se desconoce, por lo menos yo no sé dónde está, y sería bueno que a esta altura sigan apareciendo los originales para poder estudiarlos y ponerlos en la dimensión que les corresponde. Nuevamente, en el año 52 se volvió a retratar, y este daguerrotipo está en poder de la familia. Veamos de vuelta el estuche, porque va a ser interesante recordarlo para dentro de un minuto. El número 66 corresponde a la etiqueta que se le puso en la exposición que se hizo en el año 44 en la Galería Whitcomb, y eso permite también tomar información al respecto. Acá se ve que está fechado 18 de abril de 1852, lamentablemente está muy deteriorado, pero felizmente se ha recuperado su imagen a través de fotos posteriores que se le hicieron seguramente a la muerte cerca del año 1860. Acá se ve exactamente el mismo daguerrotipo copiado en época, por lo tanto esta imagen tiene un valor iconográfico máximo, a mi entender, es 1852, en la época en que en Buenos Aires sucedía el inicio de las tensiones entre la capital o el estado de Buenos Aires y después el resto de la Confederación. Este daguerrotipo coincide en tiempo con uno que se sacó su hijo, la misma fecha, 18 de abril del 52, y está firmado aquí abajo por Carlos Fredericks, el mismo que hizo la mayoría de las vistas de Buenos Aires, nuevamente el número del catálogo de Whitcomb, y coincide con el anterior. Calculo que el de Brown también fue hecho por el mismo artista, un norteamericano que realmente tuvo una influencia fundamental en el Río de la Plata. Acá están los dos, vemos que hay coincidencia en muchos aspectos, lamentablemente el de Brown está deteriorado.
Para la jura de la Constitución del Estado de Buenos Aires en el 54, este es un daguerrotipo que muestra el evento, todo el decorado, todo lo que fue la arquitectura efímera y los decorados para ese momento, coincide con otra toma que se dice fue hecha en 1854, después vamos a ver por qué tengo alguna duda, a los 77 años. Nuevamente hay que invertirlo para verlo como se presentó ante el fotógrafo con su bastón de ébano, su uniforme y la mirada en el horizonte, ¿no? Acá está mirando al pasado y si lo invertimos está mirando hacia el futuro aventuroso que imaginaba para la patria adoptiva. Para el año 55, Elizabeth Chitty posa ante un daguerrotipista, también fechado, abril de 1855, pero tiene una particularidad. Ella sostiene un daguerrotipo semiabierto, que si lo comparamos con el estuche de Brown vemos que es el mismo. Ella está sosteniendo el retrato del almirante Brown cuando posa ante la cámara. Nuevamente, la idea de que no hay nada casual, ella deliberadamente está siendo acompañada por su esposo en esta toma, lo cual era bastante frecuente. En diferentes circunstancias uno podía, cuando ve un daguerrotipo en cámara, o podía tener dos o más, pero dos funciones básicas. Estar acompañado por esa persona. Para la mentalidad del siglo XIX, el daguerrotipo era una presencia física muy, muy fuerte. O también te estoy protegiendo. Esa era otra manera en que, al tener el retrato del otro, al saber que era algo físico que uno estaba teniendo del otro, se consideraba que de esa manera lo estaba protegiendo, o en este caso entiendo que es más una compañía, se retrata con él a través de su imagen. Este es un daguerrotipo de la misma época, de 1850 y algo, que me genera muchas dudas. Está en el Museo Histórico Nacional, nuevamente, el semblante visto hacia la derecha, como lo vio el fotógrafo. Y digo serias dudas porque lo vamos a ver en comparación con el del 52, que sabemos fehacientemente que fue del 52, el del 54 lo vemos muy avejetado, y este del 50 y no queda muy clara la fecha de este daguerrotipo, porque se asemeja más a al de la izquierda, al del 52, que al del 54. Acá lo vemos bastante deteriorado y macrado. Así que me queda la duda todavía de la fecha de este daguerrotipo y habrá que seguir investigando. El almirante Brown fallece en 1857 y a su muerte integra la Galería de Celebridades Argentinas. Y siempre me interesó saber de dónde venía esta imagen. Indudablemente fue tomada de este daguerrotipo desconocido en el paradero del original, pero si lo invertimos se nota claramente que fue copiado de acá. Y lo interesante es que es la primera vez que se lo reproduce en el sentido correcto y está copiado en un grabado a partir de un daguerrotipo, de la veracidad fotográfica. Esta misma imagen perdurará y hacia fin de siglo integra la galería de patriotas y hombres y héroes de la independencia que editó Stein y otra serie de publicaciones. Es el mismo retrato con el uniforme, pero en definitiva no es más que la versión de ese original daguerreano de 1847 que fue ayornándose en la medida de que el discurso lo hacía falta, lo ameritaba. Me gustaría terminar esta breve reseña con una frase de Brown que es muy conocida, cuando compartiendo una conversación en su casa en La Boca, un alto contrincante suyo, marino al servicio del emperador, lo increpaba de por qué él se estaba dedicando al cultivo de sus plantas en la huerta, y le parecía que era ingrato la manera que el pueblo argentino lo había tratado, que no lo había llenado de honores y no le había dado una posición distinta. Y él lo que le contesta es esto: no me pesa haber sido útil a la patria de mis hijos,
considero superfluos los honores y las riquezas cuando bastan 6 pies de tierra para descansar de tantas fatigas y dolores. Esto lo marca claramente al almirante Brown, tanto en su modestia, en su honradez y en su patriotismo. Entonces me gustaba terminar con esa frase suya, que me parece que asimismo, como los daguerrotipos, permite transparentar el alma de un hombre noble. Y acaba la anécdota, me parece importante terminar con esto. Este soy yo, aunque parezca mentira, cuando por una circunstancia fortuita compré el daguerrotipo del almirante Brown que había sido robado del Museo Naval de Tigre. Cuando me enteré, en 24 horas, este es el hombre que me lo vendió, le puse el barbijo por razones sanitarias y de identidad. Cuando me enteré que había sido robado, lo devolví y acá estoy con Luis Faure, en su momento el director del museo, lamentablemente fallecido hace años, que por suerte pudimos recuperar no solamente el daguerrotipo que había adquirido yo, sino también el bastón de mando que había sido robado en ese momento. Y por eso decía que Brown me marcó en mi trabajo de investigación por las dos razones. Primero, porque me permitió entender que se puede hacer un aporte desde la pasión y poniéndole tiempo y esfuerzo a la indagación de estas imágenes, y después porque también me marca la ética que hay detrás del coleccionismo, ¿no? O sea, en la medida que uno puede compartir y puede coleccionar de manera honesta y se puede integrar una colección que hace un aporte, hay que hacerlo y hay que colaborar con las instituciones en todo lo que se pueda. Este es un daguerrotipo de un armenio que me identifica como coleccionista él, y quería terminar con esto y agradeciéndoles a todos el haberme acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias. Vamos a proceder a entregarle en forma virtual el diploma que lo acredita, no sin señalar que, como siempre, Bertanesian nos da lecciones no solamente de un coleccionista que sabe, que tiene profundidad en lo que habla, sino de una persona entrañable, amistosa, en todo sentido ética, y por ende digno de pertenecer a este conjunto de historiadores, de expertos en la ciencia del mar, que se reúne bajo la invocación del almirante Guillermo Brown. De manera tal que Gracias. Seguramente nos va a pasar el diploma virtual, que virtualmente le hago llegar con un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Un gusto verte, Jorge. Gracias, Roberto.